Del gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores de los alimentos y bebidas que consumimos. Esto lo hace principalmente utilizando la lengua. ¿De qué manera? Si tú observas tu lengua, vas a poder notar unos pequeños puntitos que se llaman papilas gustativas. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Cuando comemos o bebemos algo, las sustancias químicas que se liberan de la comida, del alimento, se disuelven en la saliva y entonces al entrar en contacto con las papilas gustativas llegan a generar las distintas señales que identificamos como sabores y así reconocemos lo que estamos comiendo. Existen 5 sabores bien identificados. El primero que está en esta imagen acaba de ser, descubierto, aunque ya se tenía, y de manera clásica tenemos los sabores agrio, dulce, amargo y salado. Creo que hasta ahí no hay conflicto. Pero el otro sabor, el umami, ¿sí?, es la identificación de algunos sabores que no pertenecen a los anteriores, como por ejemplo la carne cuando no le ponemos sal. Los órganos que componen el sistema gustativo son la boca, las glándulas salivares y la lengua. Y entonces dijimos que la lengua tenía papilas para poder desarrollar esos sabores o poder identificarlos. Las papilas gustativas absorben entonces los químicos del alimento e identifican qué tanto hay de sal, qué tanto hay de dulce, qué tanto hay de calcio, qué tanto hay de carbonato, y entonces hacen una combinación de estas señales químicas y las transforman a través del corpúsculo gustativo como señales eléctricas, de tal manera que pasa a los nervios de las vías gustativas por medio de 3 nervios diferentes y se empieza a procesar en el bulbo raquídeo, ¿sí?, en el núcleo solitario. Se lleva después a otra parte del cerebro que se llama tálamo y después pasa a un área que se llama corteza gustativa. Ahí es en donde totalmente se identifica el sabor de lo que estamos degustando. Vale mucho la pena mencionar que ya estando en la corteza hay mucha comunicación con fibras hacia el sistema olfativo, de tal manera que podemos tener gustación y olfato muy unida y por lo tanto evocarlo en la mente muy fácilmente. Nacemos con un gusto innato, pero las combinaciones del gusto tienen que irse aprendiendo poco a poco, de tal manera que se llena la cabeza de un catálogo de sabores que se van percibiendo. Existen diversas enfermedades gustativas y estas son las causas más comunes. Para que no nos metamos en tanto conflicto, se los platico un poquito más fácil. Existen las agesias, que son las pérdidas de la sensación del gusto, las disgesias, cuando algo del gusto sabe diferente y no es lo que parece, las hipogesias, cuando lo sabemos o lo probamos menos de como estamos acostumbrados, y las glositis, que son inflamaciones propias de la lengua. Primero que quiero mencionar es precisamente la degustación y la lastimada del gusto por culpa de cosas que no tenemos que llevarnos a la boca. Entonces, la primera situación sería que las personas que tienen un poquito más de gusto gourmet por cosas demasiado cloradas o demasiado químicas llegan a tener conflictos y problemas con su sistema de gusto. Otros ejemplos serían, por ejemplo, personas que consumen demasiado alcohol, personas excesivamente fumadoras o personas que llegan a meterse en la boca otro tipo de materiales como por ejemplo cemento, cal, ¿vale? Obviamente, pues si nos metemos, como les decía, cloro, alcohol o algún limpiador, pues no es nada sano ni agradable y por eso se puede echar a perder el gusto. La siguiente causa de problemas de pérdida o de disminución de gusto llegan a ser las infecciones dentales, independientemente del tipo de problema de infección dental. Las infecciones dentales empiezan a consumir y a desgastar la lengua y por lo tanto a que nos lleven a una pérdida de gusto. Lo que es algodoncillo, por ejemplo, como es este caso, también llega a ser una parte de problemas infecciosos que están en la boca y que llegan a también ocasionar pérdida del gusto. No confundir, por favor, con la lengua geográfica. La lengua geográfica, aunque se crea que es una tumoración benigna, muchas veces está concentrada o llevada también por detalles infecciosos que están sobreestimulando y lastimando constantemente la lengua. La otra, regresando por ejemplo a la anterior, el aseo deficiente de los dientes puede ocasionar conflictos con el gusto también.
Y el no seleccionar adecuadamente un material dental que pueda ser postizo, una ortesis por ejemplo, mal seleccionada o mal acomodada, también llega a ocasionar problemas con las sensaciones del gusto. Están bien descritos varios medicamentos que llegan a provocar que el gusto se modifique o se cambie, ¿sabes? Entonces cuidado con algunas pastillas. Esta foto, independientemente la ven espeluznante, esta foto es provocada por personas que llegan a tener demasiado consumo de alcohol o demasiado consumo de cosas químicas, enlatados. Existe el síndrome de boca ardiente. Este, como tal, es un combinado de lo que hablamos de manera anterior. Infecciones, cigarro, alcohol, pastillas, imagínense todo eso junto. Y entonces la persona tiene una sensación horrible, aumentada, de un ardor inexplicable y que sí es bastante difícil de controlar. Las infecciones de oído también tienen que ver con este tipo de problemas del gusto y nos ocasionan a veces pérdida de la comunicación del sentido del gusto hacia el cerebro. Las parálisis faciales, que son provocadas si por infecciones ópticas o independientemente también por la presión alta, también llegan a ocasionar problemas de parálisis gustativa. Las migrañas, independientemente de su origen, también llegan a ocasionar conflictos con el sistema gustativo o inclusive a ocasionar fantasmosmias, que es gustos fantasmas. Un detalle que tenemos, por ejemplo, en personas adultos mayores es este. Consumen normalmente cosas muy calientes. Cuando llegan a tener esa situación de consumir muy caliente, lastiman y queman su lengua y por lo tanto queman los corpúsculos gustativos y empiezan a perder el gusto. Y entonces lo que buscan es utilizar algo más caliente para que según ellos sí sientan el sabor y lo único que hacen es inflamarse más. Por favor, no miren feo a su abuelita porque así le gusta de caliente, pero sí luego se hacen daño. Otro problema, ya saliéndonos a lo mejor de algo más general, son los problemas cancerígenos que empiezan a aparecer en la lengua. Los cánceres vasocelulares linguales son cada día más comunes y son provocados lamentablemente por el tipo de vida que estamos llevando de manera actual, menos natural cada vez. Los problemas tumorales, sobre todo centrales o cánceres que pueden estar en el centro del cerebro, pueden ocasionar también déficit gustativo y diversas alteraciones gustativas. El cuidar, atender lo que es el gusto es algo muy adecuado. No sucede la pérdida de gusto o la alteración de gusto por una causa solita. Casi siempre hay algo que lo empuja a que tengamos pérdida de gusto. Cuídense mucho. Saludos. Nos vemos a la que sigue.